Ya, gracias y paz, estimados hermanos. Vamos hoy a continuar con nuestro programa de panorama escatológico. Estamos tratando el tema del milenio. Ya hemos dado una primera exposición en la cual vimos las tres posiciones o las tres escuelas que hacen un tratamiento del milenio y realizamos esta cuestión desde el punto de vista histórico de cómo el origen de cada escuela y básicamente qué es lo que dicen. Pero hoy vamos a tratar el tema de la atadura de Satanás en relación al milenio. Ese es el tema dentro del tema del milenio, ¿ya? Y para comenzar, les invito a Apocalipsis capítulo 20, que es nuestro insumo bíblico inicial y fundamental. Apocalipsis 20, del 1 al 7. Vamos a dar lectura por procedimiento metodológico. Ahí está Apocalipsis 20 proyectado en la pantalla. Voy a proceder a dar lectura en el nombre del Señor. Abro comillas, dice así. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esos tres versículos son los versículos fundamentales en relación al tema de la atadura de Satanás, ¿ya? Obviamente el tema del milenio va más allá, pero vamos a leer solamente esos tres para comenzar. Y vamos a tratar de responder dos preguntas en relación al tema de la atadura de Satanás, eh, aunque la primera ya de una u otra manera la hemos respondido, pero vamos a usarlo como introducción. Eh, Todas las escuelas interpretativas están de acuerdo que Satanás eh, va a ser atado o está atado, ¿ya? Todos están de acuerdo en ese sentido. Ahora, ¿qué significa eso? Es ahí donde comienzan las diferencias. Pero hay dos preguntas o dos temas. El tiempo de la atadura, o sea, cada vez que hablemos de la atadura de Satanás, usted enfóquese en dos preguntas o dos temas. La atadura de Satanás, ¿cierto? El tiempo de la atadura, esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión es la naturaleza de esa atadura. O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuándo acontece y qué significa eso? Tiempo y naturaleza. Tiempo y naturaleza. ¿Ya? Las escuelas, el amilenialismo, el postmilenialismo y el premilenialismo se hacen cargo de esas dos cuestiones, pero difieren. Entonces, uno de los propósitos de esta exposición es hacernos conscientes de aquello y cuáles son los argumentos de lado y lado. Y finalmente, cuáles son las implicancias de asumir un tipo de interpretación o asumir otro tipo de interpretación. Eso para que haya claridad conceptual al respecto. Claridad conceptual. Este es un tema que afecta mucho en cuanto a la práctica. Por ejemplo, la práctica de la misión de la iglesia. No es lo mismo creer que Satanás actualmente está atado y ver la misión de la iglesia en ese sentido, o pensar que Satanás no está atado en la actualidad y ver la misión de la iglesia. O sea, las implicancias son interesantes y sustanciales al respecto. O sea, nos sale gratis creer una cosa o creer otra. Ese es el punto. Bueno, yo le decía en la exposición pasada que el amilenialismo usa por lo general un método interpretativo cuando va a Apocalipsis que se llama paralelismo progresivo. ¿Se acuerda que se lo mostré? Que dividían Apocalipsis en 7 secciones. El amilenialismo básicamente cree que ya estamos en el milenio, que el milenio comenzó con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda venida de Cristo.
Durante ese periodo histórico, ellos creen que se desarrolla el milenio, eh, pero el milenio, básicamente para ellos, actualmente lo están viviendo los que están muertos en el cielo, los creyentes que han muerto, básicamente la iglesia triunfante. Esos creyentes muertos están viviendo y experimentando el milenio en el cielo. Esa es una de las posturas amileniales. La otra postura milenial también cree que el milenio es de la primera venida a la segunda venida, pero se manifiesta en el corazón de los creyentes. En el corazón de los creyentes, básicamente en la iglesia militante, acá en la historia. ¿Ya? El premilenialismo obviamente niega que estemos actualmente viviendo el milenio, piensa que es la segunda venida que da inicio al milenio. O sea, el milenio de forma literal, 1000 años literales, comienza con la segunda venida, básicamente, y termina cuando comienza el estado eterno, o el cielo nuevo o la tierra nueva, ¿ya? Esos son como más o menos los parámetros cronológicos. Entonces, todos están de acuerdo que la atadura de Satanás se manifiesta al comienzo del milenio. Sin embargo, difieren cuándo comienza el milenio. Por ejemplo, la atadura de Satanás se manifiesta con la primera venida según el amilenialista. O sea, Satanás está atado actualmente. El postmilenialismo, hermano, básicamente cree lo mismo que el amilenialista en esta materia. ¿Ya? Satanás está atado con la primera venida. Y el premilenialista dice no. Satanás será atado con la segunda venida y eso todavía no acontece. Estamos esperando la segunda venida, bueno, la iglesia esperando el rapto, etcétera, etcétera. Entonces, estando claro en esa panorámica, eh, vamos a presentar los argumentos de lado y lado, ¿ya? Y la idea, voy a presentar eh, la tesis premilenialista y la tesis amilenialista. Cuando hable de amilenialismo, suma el postmilenialismo porque básicamente, para no estarlo repitiendo, creen básicamente lo mismo, ¿ya? En este punto. Dos tesis en conflicto. Hay una antitesis aquí y les voy a leer y voy a leer eh, la tesis premilenial que, que el hermano Matt Maymeyer en este libro, ¿ya? Matt Maymeyer, libro que recomiendo, él, aquí yo encontré la tesis premilenial mejor desarrollada. No es que él haya inventado la tesis, pero es el que la desarrolló hasta, a mi juicio, de mejor manera, ¿ya? Hay una precisión exegética muy buena y él resume la tesis premilenial en este sentido de manera perfecta y se las voy a enviar al grupo, aparte de leerla obviamente, pero se las voy a enviar a nuestro grupo de panorama escatológico para que la tengan ahí. Ahí está, la procedo a leer. Dice el hermano Mac Maymeyer en su libro A Milenialismo y el siglo venidero, una crítica premilenial al modelo de las dos eras. Matt Maymeyer, libro, repito, que recomiendo. Dice, la posición premilenial dice, el grado de restricción de Satanás en Apocalipsis 20, es decir, los 3 versículos que acabamos de leer al comienzo, el grado de restricción de Satanás en Apocalipsis 20 está determinado no solo por el propósito declarado. La hermana Patricia se está disculpando que no puede conectarse hoy. Bueno, no hay problema, se entiende. Eh, repito,
Meyer dice, el grado de restricción de Satanás en Apocalipsis 20 está determinado no solo por el propósito declarado, sino también por la ubicación de su encarcelamiento. A ver, ya hemos hablado básicamente de que el amilenialismo cree que el tiempo de la atadura es con la primera venida y el premilenialismo es con la segunda venida. Entonces, el primer tema está listo, el tiempo de la atadura. Pero en cuanto a la naturaleza de esta atadura, tiene que ver con la tesis que acabo de leerles. Veamos qué es lo que significa esta tesis. Significa, hermanos, que la atadura de Satanás no solo tiene que verse en el sentido del propósito declarado. ¿Y cuál es el propósito declarado? Miren la pantalla acá, donde está la Biblia proyectada. El propósito declarado es el siguiente. Dice el 3, dice 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para. Aquí aparece nuestra palabra para, y los que han estudiado exégesis bíblica saben que esa palabra para siempre indica propósito. O sea, ¿por qué Satanás es atado? Para que no engañase más a las naciones. El hermano Meyer se refiere a eso como el propósito declarado de la atadura. Y tiene razón. Eso es lo que la Biblia declara como el propósito de la atadura, para que no engañase más a las naciones. ¿Ya? Ahora, la tesis del amilenialismo dice que uno debe entender la atadura de Satanás en cuanto a su naturaleza solamente en pro del propósito declarado y nada más. En cambio, el premilenialismo dice el grado de restricción de Satanás en Apocalipsis 20 está determinado no solo por el propósito declarado, sino también por la ubicación del encarcelamiento. O sea, amilenialismo se basa solo en el propósito declarado para entender la naturaleza de la atadura. En cambio, el premilenialismo se basa en dos cosas: en el propósito declarado, pero también en la ubicación del encarcelamiento. A nivel exegético, esta es la diferencia. Yo creo que eso ha quedado claro. Ahora, ¿qué significa una cosa y otra? ¿Cuál es su peso exegético? El amilenialista dice que Satanás, que la naturaleza de la atadura que se llevó a cabo con la primera venida, según ellos, no es una atadura total de Satanás, sino que es una atadura parcial. En contraste, el premilenialista dice que la atadura es total. Esa es la diferencia. El amilenialista dice que la atadura es parcial y el premilenialista dice que la atadura es total. Aparte de la diferencia de cuándo se produce la atadura, también hay una diferencia en cuanto a la naturaleza. O sea, que el amilenialista dice que el milenio actualmente se está desarrollando de manera no literal, obviamente, como ya hemos entendido, pero que Satanás está atado, pero al mismo tiempo está libre. Satanás es un atado libre. Ahora, ¿por qué creen esto? Se lo paso a explicar enseguida. Ellos dicen, mire, cuando usted lee las epístolas, tanto paulinas como petrina y etcétera,
usted se da cuenta que evidentemente Satanás no está atado porque Satanás anda haciendo muchas cosas, ¿sí o no? Hay muchos versículos que hablan de eso. Sin embargo, cuando uno va a Apocalipsis 20, del 1 al 3, evidentemente en algún sentido Satanás está atado, al menos. Nadie podría negar eso. Entonces, el amilenialista se encuentra con este problema. Las, las epístolas me dicen que está libre, pero Apocalipsis 20 me dicen que está atado. Entonces, el amilenialista dice, pero no pueden ser ambas verdades en el mismo sentido porque se estaría violando la ley de la no contradicción. Entonces dicen, pero está libre en un sentido y está atado en otro sentido para no violar la ley de la no contradicción. Pero ¿cuál es la lógica? La lógica es que todo lo que dicen las epístolas paulinas en cuanto a la actividad de Satanás que se lleva a cabo en este tiempo, y no olvidemos que los amilenialistas usan Apocalipsis 20 y cuando interpretan Apocalipsis 20 ellos no lo ven como que es cronológico después del 19, sino que Apocalipsis 20 lo vuelven al comienzo de la primera venida, ¿se acuerda? Cuando usaban el método del paralelismo progresivo. Entonces las epístolas la ven como en una línea y Apocalipsis 20 de manera paralela que cubre el mismo tiempo. ¿Me está siguiendo? Entonces, las epístolas hablan de la libertad de Satanás en un sentido y Apocalipsis 20 me hablan de la atadura de Satanás en otro sentido. Pero como no puede estar libre en un sentido absoluto y tampoco atado en un sentido absoluto, la conclusión que hace la milenialista es que está parcialmente atado y parcialmente libre en sentidos distintos. ¿Se entendió eso, hermanos? La posición amilenial. Yo creo que sí, ¿cierto? Ahora, esto tiene sentido dentro del sistema milenial. Dentro del sistema milenial, cuando tú te adhieres y asumes sus premisas, tiene sentido y es razonable. El premilenialismo también es razonable. Entonces es una cuestión de cuáles son las premisas de uno u otro sistemas, cuáles son las bíblicas y cuáles son las no bíblicas, aunque teológicamente pueda ser razonable. En cambio, el premilenialista dice no. La Apocalipsis 20 no es paralelo a lo que dicen las epístolas de Satanás, sino que Apocalipsis 20 es futuro, no es actual. Se manifiesta el milenio después de la segunda venida. Entonces, el premilenialista dice, Satanás en la actual dispensación está libre, como evidentemente muestran las epístolas. Por ejemplo, eh, 2 Corintios 4:4, Satanás es el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, Juan 12:31, 14:30, etcétera, etcétera, como león rugiente, primera de Pedro 5:8, tienta a los creyentes a pecar, primera Corintios 7:5, dice mentiras, Juan 8:44, se disfraza como ángel de luz, segunda los Corintios 11:13-15, trata de engañar a los hijos de Dios, segunda los Corintios 11:3, arrebata el evangelio de los corazones de los incrédulos, Mateo 13:19, primera de Tesalonicenses 3:5, saca ventaja de los creyentes, segundo los Corintios 2:11, influye en las personas para que mientan, Hechos 5:3, mantiene a los no creyentes bajo su poder, Hechos 26:18, Efesios 2:2, primera de Juan 5:19, todo el mundo está bajo el maligno, abofetea a los siervos de Dios, segundo a los Corintios 12:7, estorba el progreso del ministerio, primera Tesalonicenses 2:18, intenta destruir la fe de los creyentes, Lucas 22:31, libra guerra contra la iglesia, Efesios 6, del 11 al 17, etcétera, etcétera. Entonces,
acá en Apocalipsis 20, mire cuando dice el 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, que la milenialista solamente se hace cargo del propósito declarado. Pero ¿qué dice la milenialista? La milenialista dice que Satanás parcialmente está libre en la actual dispensación. Pero ¿en qué sentido está atado? Está atado en el sentido de no engañar a las naciones, en el sentido de una revolución y una revuelta contra la iglesia. Y ellos dicen y argumentan, siguen leyendo acá en el 23, dicen, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora el versículo importante. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Aquí está nuevamente la palabra engañar, de la misma palabra que nos habló en el 3, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, en el futuro de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, etcétera, etcétera. Entonces, el amilenial dice, cuando lee el 23, y ve el propósito declarado para que no engañase a las naciones, dice, esto no significa que Satanás no tenga actividades en el Nuevo Testamento, porque evidentemente las tiene, como nosotros acabamos de leer. Pero ¿en qué sentido está atado? Está atado en el sentido de que Satanás no va a poder reunir a las naciones desde el punto de vista bélico para atacar a la iglesia, porque para ellos Sión es la iglesia en un sentido espiritualizado. Entonces, lo que Satanás no va a lograr en la presente dispensación, aunque va a hacer muchas cosas, pero lo que no va a lograr en la presente dispensación es que las naciones incrédulas se reúnan y desde el punto de vista bélico destruyan a la iglesia. En ese sentido, y solo en ese sentido, Satanás está atado. No en un sentido absoluto, sino en ese sentido. Esto parece razonable en algún sentido. Entonces, sin embargo, ellos interpretan la naturaleza de esta atadura solamente por el propósito declarado. En cambio, Matt Meyer, repito la tesis de Matt Meyer, dice, el grado de restricción de Satanás en Apocalipsis 20 está determinado no solo por el propósito declarado, como creen los amilenialistas, sino también por la ubicación de su encarcelamiento. Entonces ahora vamos a ver eh, qué significa la ubicación del encarcelamiento desde el punto de vista exegético. 21 dice así, hermanos. Vi a un ángel que descendía del cielo y con la llave del abismo, o sea, el ángel trae una llave, ¿ya? Y una gran cadena, llave y cadena, llave y cadena, más allá de la naturaleza de los mismos, ¿ya? Y una gran cadena en la mano. Punto uno, y prendió al dragón, y lo prendió. Yo cuando trabajaba de guardia de seguridad, por ejemplo, y de repente pillábamos algunos personas que estaban robando, hurtando, según sea el caso,
y lo prendíamos, los agarrábamos, dicho en términos más entendibles. Entonces esa es la idea. Y prendió al dragón, o sea, agarró, sujetó a Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y segunda cosa, no solo lo prendió o lo agarró, sino que lo ató por 1000 años. Dos cosas, lo prendió y lo ató, ¿ya? Lo aprendió, lo prendió, perdón, y lo ató por 1000 años. Tercera cosa, y lo arrojó al abismo. Porque alguien puede decir, claro, lo encadenó, pero lo dejó sobre la tierra. Entonces ahí depende del largor de la cadena, puede hacer alguna fechoría y otras no, dependiendo de el largo de la cadena, como lo han dicho los amileniales. Y lo arrojó al abismo porque entonces no solo lo ató, sino que además de atarlo, restringirlo, atarlo, lo arroja al abismo y no solo lo arroja al abismo, sino lo encerró. ¿Por qué el autor habla tantas cosas? Algo nos quiere decir. Lo ató, lo arrojó, lo encerró y aún más, y puso su sello sobre él. Y recién ahí declara el propósito declarado, valga la redundancia, para que no engañase más a las naciones. Entonces, claro, Satanás no va a poder engañar a las naciones en el milenio, pero no solo en un sentido, sino que de forma total no podrá engañar a las naciones, dice el premilenialista, porque no solamente la Biblia me manifiesta el propósito declarado, sino que hay que entender la naturaleza de la atadura de Satanás en base a la ubicación de esta atadura. Y a la luz de eso, evidentemente Satanás no es atado parcialmente, sino que es neutralizado de forma total. He ahí la diferencia con la postura milenial. Cuando yo veo todo este panorama de tesis en conflicto, pienso que lo más razonable, a la luz de la exégesis, es pensar que el premilenialismo tiene mayor fuerza exegética, porque se hace cargo no solo de una parte del texto, sino de todo el texto. Y esa es mi postura. No por capricho, no por camiseta, no por sesgo de grupo o sesgo cognitivo, no, sino porque creo que la balanza de la evidencia tiende al premilenialismo. Aunque reconozco que el amilenialismo, cuando tú asumes sus premisas dentro del sistema, es razonable. Teológicamente es exquisito, pero no solo debe ser exquisito teológicamente, sino que esa exquisitez teológica tiene que tener como fundamento la exégesis de los textos y no de algunos textos preferenciales, sino de todos los textos. No tener textos preferenciales, como dije, sino todos los textos. Así que, hermanos, esto es la tesis, el choque de tesis. Por ejemplo, si usted me acompaña a Mateo, vamos a buscarlo acá en la Biblia, Mateo 12, Mateo 12, nosotros analizamos Mateo 12 en algunas exposiciones del pasado, Mateo 12, 29, 12, 29, dice así.
¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Este texto y otros usan los amilenialistas para supuestamente probar que la primera venida ató al hombre fuerte, que sería Satanás. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, hermanos, pero nosotros hemos dicho en el pasado que cuando Cristo vino, tanto Juan Bautista, sus discípulos, cuando los comisionan el capítulo 10 de Mateo y comisiona a los 70 y además Cristo, ellos vinieron predicando el Evangelio del Reino, ¿cierto? El Evangelio del Reino, y obviamente ofrecían este reino. Si Israel hubiera recibido el mesiasmo de Jesús de forma colectiva como nación, evidentemente el milenio se hubiera establecido ahí. Y evidentemente este hombre fuerte hubiera permanecido atado y ahí no hubiera habido ningún problema. Pero la cuestión es que Israel como nación, como expresión colectiva, rechazó el mesiasmo de Jesús. Uno que otro lo recibió, pero como nación lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, debido a esa razón, el reino se pospuso. Dios, Cristo lanzó una maldición sobre esa generación incrédula, como hemos visto en otras exposiciones. Y como dice en Mateo 23, vamos a Mateo 23, Mateo 23, cuando dice el 23:38, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, o sea, sin reino básicamente, sin milenio, debido a que Israel, guiada por sus líderes, manifestó incredulidad del mesiasmo de Jesús. Dice, porque el 39, 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta, aquí está la cláusula, hasta que digáis, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros sabemos cuando vimos la guerra de Armagedón que en algún momento Israel, guiado por sus líderes, se ha de arrepentir de haber rechazado el mesiajo de Jesús en su primera venida. Sin embargo, en el contexto inmediato de la segunda venida, ellos se van a arrepentir, el remanente de Israel, y el Señor vendrá con su segunda venida y establecerá el milenio, el reino, que se hubiera establecido si la nación hubiera recibido el mesiajo de Jesús en su primera venida. Pero como los amilenialistas no creen en que el reino se pospuso, ¿qué es lo que hacen? Es todo lo que tiene que ver con Israel, aplicárselo a la iglesia que nació en Hechos capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces ahí empieza lo que se llama la teología del reemplazo o teología del cumplimiento o supersesionismo, etcétera, etcétera. La cuestión que al final del día hay un reemplazo. Entonces, el milenio que fue prometido en el Antiguo Testamento a Israel se aplica ahora a la iglesia, el supuesto Israel espiritual. Para ello esgrimen Gálatas 6:16, el Israel de Dios, etcétera, etcétera.
Pero para ello, para concluir ello, tienen que hacer saltos exegéticos y espiritualizar los textos. Los textos que se aplicaban a Israel ahora tienen que aplicarse a la iglesia. Esa es la idea, hermanos. Ahora, ¿qué implicancia podría tener creer que Satanás actualmente está atado o está o no está atado? Claro que esto afecta a la obra misionera, ¿sí o no? Esto afecta a la obra misionera. Porque si yo voy y predico el evangelio pensando que Satanás está atado en un sentido, pero está libre en otro sentido, es una cuestión, y pensar que Satanás está libre, punto, es otra cuestión. Ahora, nota a pie de página. El premilenialismo no cree que Satanás en la actual dispensación está libre en sentido absoluto, porque Satanás, como por el solo hecho de ser una criatura, no puede estar libre en un sentido absoluto, sino que siempre está restringido. Recuerda cuando en el tiempo de Job, Satanás, cuando se juntaban los hijos de Dios, Satanás también se acercaba a rendir cuenta. O sea, Satanás siempre ha estado restringido en algunos aspectos, aún en la actual dispensación. Eso el premilenialista lo afirma, no hay problema con eso. También eso era necesario aclararlo. Ahora, han habido algunos amilenialistas que han dicho en pro de argumentar ilustrativamente hablando de que Satanás está atado en un sentido y está libre en otro sentido, y que actualmente se está desarrollando el milenio, que es como un perro atado en una cadena, pero la cadena es bien larga. La cadena es bien larga. Claro, en pro dentro del sistema de la milenialista, esa ilustración es, entre comillas, legítima porque ilustraría los dos sentidos que ellos proclaman, que Satanás está atado y está libre, en sentidos distintos. Entonces, en pro de la honestidad intelectual, repito, si tú asumes las premisas del sistema milenial, dentro del sistema es razonable. Esto lo digo para no hacer caricaturas del amilenialismo, sino contraargumentarle exegéticamente, hermano. Como también pedimos a los amilenialistas que no hagan caricaturas del premilenialismo, porque las redes sociales están llenas de caricaturas, lamentablemente a veces por ambos lados. Entonces, eh, exhorto a todos los que pudieran ver esta grabación, e incluso me incluyo, de tratar de ser lo más honestamente posible cuando decimos que una postura está equivocada. Aquí tenemos el conflicto de estas dos cosmovisiones. De hecho, como escribí hace algunos días, muchos andan hablando hoy, me incluyo, de la cosmovisión cristiana aquí, de la cosmovisión cristiana allá, pero eh, no hay cosmovisiones cristianas idénticas. Hay cosmovisiones cristianas en plural y todas no pueden ser verdad porque la verdad es una. Una cosa es una cosmovisión cristiana con Satanás atado actualmente y otra cosa es una cosmovisión cristiana con Satanás no atado. Tienen puntos de partida distintos y obvio van a llegar a conclusiones distintas. De ahí la importancia de la escatología. Una cosmovisión cristiana sí o sí se manifestará en la praxis, en la práctica del creyente. Entonces, si tú
quieres tener una correcta cosmovisión cristiana, al menos debemos partir de la presuposición de que tenemos que estudiar toda la Biblia, no solamente los temitas que a mí me gustan, no ser selectivo, uno tiene que asumir que tiene que entender lo que la Biblia dice de todo lo que dice. Ese es como un primer paso para pretender tener una cosmovisión cristiana que se reflejará en mi conducta, para bien o para mal, dependiendo si la interpretación es buena de la Biblia o, o es incorrecta. Por ejemplo, hermano, eh, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿me entiende? A los gentiles, el amilenialista piensa, Pablo fue enviado a los gentiles porque ahora Satanás está atado en el sentido de que no engañará a las naciones, entonces se podrá predicar el evangelio y Dios salvará. Oh, como que cuadra la cosa. Pero la implicancia es, o sea que si Satanás no estuviera atado, entonces Dios no podría salvar. ¿Se da cuenta que el milenialismo falla ahí? Porque la verdad es que si Dios salva, Dios puede salvar aún cuando si Satanás estuviera libre. Entonces ellos dicen que Satanás está atado y por eso se puede llevar el evangelio a los gentiles o a las naciones. O sea que toda la obra misionera, hermano, toda la obra misionera, el éxito de la obra misionera, el amilenarista dice que básicamente a nivel de implicancia se debe a que Satanás está atado en la actualidad, en ese sentido. Y en la lógica milenial, aunque esté libre, Satanás igual podría, perdón, Dios igual podría salvar, porque la salvación se basa en la elección y en el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo, perdona, a Juan capítulo, Juan capítulo 3 versículo 16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. En esta lógica milenial sería porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, cuya cosa es verdad. Pero algunos amilenialistas dicen que en el Antiguo Testamento Satanás tenía engañado a las naciones, y eso es verdad, Satanás ha engañado a las naciones, pero como con la primera venida Satanás fue atado, según su lógica, como Dios amó al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, entonces la primera venida de Cristo ató al diablo para que Satanás no engañe a las naciones, entonces por eso vino la gran comisión donde ahora se podrá predicar el Evangelio a las naciones y, por lógica, la obra misionera sería exitosa. Suena lógico, suena bonito, si asumimos ciertas cosas dentro del esquema amilenial. Sin embargo, el premilenialismo dice, no, Satanás está suelto y con todo la obra misionera es exitosa, desde la lógica de Dios, porque Dios salvará a quien en su soberanía ha elegido para salvación, aunque Satanás esté suelto. Como evidentemente muestra cuando uno lee el libro de los Hechos, cuando estudia las epístolas, tanto paulinas como petrinas, etcétera. Entonces, hermano, eh, este es el conflicto.
Además, Satanás va a ser encerrado en el abismo, y solo para complementar esto, desde la lógica premilenial, a ver, en el mundo inferior, eh, después de Cristo, existen un lugar de los incrédulos. Cuando los incrédulos mueren, van a un lugar de sufrimiento que se llama, lo conocemos como el infierno, un lugar de sufrimiento. Pero también existe un lugar llamado abismo, y también existe otro lugar llamado el Tártaros, que es como el sótano del infierno. Tres lugares. Un lugar para los incrédulos, un lugar para los demonios, llamamos el abismo, y un lugar para los ángeles caídos, un especial grupo de ángeles caídos que están en el Tártaros. Antes de la venida de Cristo había otro lugar que se llama el paraíso o el seno de Abraham, que actualmente ya no está ahí en ese lugar, eso ahora está en el cielo. Entonces, en el abismo, específicamente, los demonios son enviados, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 31. Miren lo que dice Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Todos conocen básicamente el contexto. A ver, leamos el contexto. 8:26 dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, perdón, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntaron, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. O sea, en el endemoniado de Gadareno había muchos demonios. Y el 31 aquí dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿Por qué estos demonios rogaban a Jesús que no los envíe al abismo? Porque en el abismo ya no podrían hacer daño a los hombres. Estarían restringidos totalmente. Y dice el 32, había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. ¿Por qué? Porque los demonios prefirieron entrar a unos cerdos, pero todavía estar libres, que ir al abismo donde ya no iban a estar libres, iban a estar restringidos. A ese abismo es que en Apocalipsis 20 Satanás fue atado y enviado y se le puso un sello. Entonces, toda esta argumentación favorece al premilenialismo, hermano, al premilenialismo. Y finalmente, si vamos nuevamente a Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 9 dice así. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Es el pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder
como tienen poder los escorpiones de la tierra. Básicamente estos son demonios, hermano. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Esto acontece en la mitad de la tribulación escatológica. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. La cuestión es la siguiente. Mientras estaban en el abismo no podían hacer daño a los hombres, pero como se les abrió el pozo, ahora sí se les permitió hacer daño a los hombres. O sea, ¿qué significa estar en el abismo? Estar restringido o atado de manera absoluta, por mano. Si hasta sentido común es. Sin embargo, los amilenialistas dicen que no, y cuando digo amilenialistas también básicamente los postmileniales creen esto. Con la diferencia que los postmileniales son un poco más optimistas. El amilenialista cree que va a haber un desarrollo entre el bien y el mal en la actual edad. En cambio, el postmilenialistas dicen que esta vida va a ir creciendo y los valores cristianos van a ser la regla y no la excepción a través de la predicación del evangelio. Ellos son súper optimistas, andan estableciendo el reino aquí y allá, etcétera, etcétera. De hecho, los postmileniales, de los cuales hay muchas expresiones, los neocarismáticos del reino ahora, los postmileniales clásicos, los reconstruccionistas, los dominionistas, etcétera. Hay varios subgrupos dentro del concepto postmilenial. Eh, ellos, por lo general, hacen harto énfasis en la cosmovisión cristiana, en la educación en casa, que en sí no tiene nada de malo como visión cristiana o educación en casa, pero ponen un énfasis muy fuerte porque en el fondo la agenda que hay detrás es conquista, conquista lo que yo hablo, la teología de Pinque y cerebro, que es lo que haremos esta noche, cerebro, lo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Esa es una ilustración. Bueno, hermano, hasta aquí yo creo que ha quedado claro la cuestión de la atadura, así que no sé, conversación libre, se entendió el punto, como siempre pregunto. Esto va a quedar grabado, hermanos, para los hermanos que no estuvieron aquí. La idea es que escuchen los videos cuando no estén en la exposición. Por favor, también dejé en el WhatsApp un PDF que habla de la doctrina de Satanás, básicamente porque es necesario entender todo eso de fondo para que se entienda de mejor manera lo que acabo de exponer el día de hoy. Amén. Hasta aquí queda la exposición. Sí, hermano Juan Freddy, José. claro, está interesante y bueno volver a escucharlo y también leer lo que enviaste, que son 33 páginas. Exactamente, de hecho yo leí las 33 páginas, de hecho lo leí antes, pero lo volví a leer para refrescarme desde que venía del trabajo a la casa, hermano. Si no se demora mucho leer eso. Así que Así que hágase un tiempo. gracias, hermano. Bueno, saludos a todos Bendiciones, hermano. y Muchas gracias. Un bueno, abrazo, gracias. ahí me lo envían, por favor, cuando esté grabado, porfa. Ya, ok. Ya, chao, chao, nos vemos. Chao. Chao, bendiciones, chao. Bueno.